Hola, hoy en Tiempo de Letras nos acompaña el profesor Luis Humberto Casas, que nos presenta su libro Evaluación de proyectos construidos con el sistema de muros tendinosos. Muros tendinosos pues viene del concepto, o se deriva del concepto de tendón y está muy asociado al concepto de tensión. Los muros tendinosos están conformados por unos parales que pueden ser en madera, en concreto, en guadua o en metal, a la cual se le tensa el costal, alambre de púa y se recubre con un mortero. Y en su conjunto constituyen una unidad monolítica. Se puede decir que los muros tendinosos es un material compuesto. Los orígenes de los muros tendinosos se remontan al uso del bareque, sus principios fundamentales, y de cierta manera se le vinculan otros desarrollos tecnológicos que hacen de que este tenga una mayor durabilidad y a su vez mejores condiciones en relación al bareque que fue su origen, ¿no? Profesor, ¿y de qué manera este sistema de construcción aporta al medio ambiente sostenible? Sus materiales básicos son materiales naturales. Si nos vamos al caso del costal de fique, pues es de origen vegetal. Si nos vamos al caso de la guadua o de la madera que se utilizan para conformar los marcos, pues son de origen vegetal. Ahí la discusión estaría más centrada en el uso del metal o en el uso del concreto. Pero yo creo que todos los ítems de una construcción sostenible no se pueden dar en un solo sistema. Es decir, habrán unos que cumplen, otros que medianamente se cumplen y otros que realmente no se cumplen. A finales de los años 80, los profesores Tomás y Supelano crearon este sistema. Desde entonces, ¿qué conceptos se le han incluido a este sistema de construcción? El sistema ha mantenido sus principios fundamentales. Se han incluido mejoramientos en lo que tiene que ver con el mortero. Se le han hecho adiciones para mejorar su unión mecánica, su agarre al costal, que hacen que tenga una mayor durabilidad en el tiempo. Usted plantea en el libro el concepto de tecnocultura. ¿Qué es tecnocultura? Bueno, el concepto de tecnocultura está planteado desde el origen mismo del sistema por el profesor y arquitecto Álvaro Tomás, que considera que cualquier sistema constructivo y cualquier desarrollo tecnológico debe estar muy relacionado con la cultura, es decir, el medio donde se inserta. En el caso de muros tendinosos, pues se ubica de cierta manera en una cultura un tanto tradicional, pero que ha demostrado en el tiempo una sostenibilidad. Es decir, el bareque encementado ha tenido un buen comportamiento en el tiempo, que por cuestiones de modificaciones del medio ambiente se ha visto afectado, pero no quiere decir que haya perdido sus cualidades en sí. Es lo mismo que sucede con los muros tendinosos, y está muy ligado al lugar, y el lugar tiene que ver necesariamente con la cultura. Profesor, ¿cómo fue el proceso de la realización del libro? ¿Qué proyectos estuvieron involucrados? Cuando ocurre el sismo de Armenia en el año de 1999, la universidad en su conjunto se pregunta qué puede hacer la universidad en relación con esta situación que se ha presentado de desastre en el eje cafetero. Al suceder este evento, la universidad se pregunta, y sobre todo la Escuela de Ingeniería Civil y la Escuela de Arquitectura, qué se puede hacer, y sobre todo recoja un sistema que se venía utilizando en nuestro medio con un relativo éxito, porque el Comité Departamental de Cafeteros desde el año 90 empezó a utilizarlo. A la fecha en el que se inician los procesos de investigación, había construido alrededor de 600 viviendas, incluyendo viviendas y edificaciones para servicios complementarios. Entonces esto hace de que una de las posibilidades que se plantee es utilizar el sistema de muros tendinosos, pero la universidad en su conjunto se ve ante una disyuntiva, es de que el sistema de muros
tendinoso no se encuentra homologado en la norma sísmica. A pesar de haber demostrado sus bondades, pues no cumplía con los protocolos que la Asociación de Ingeniería Sísmica requiere para poder validar un sistema. Entonces, ¿cuál fue la calificación que obtuvo este sistema de construcción? Se manejan una escala de 3 valores: mala, regular y buena. Mala es 1, regular es 2 y buena estaría máximo, pues la calificación sería 3. La calificación estuvo por encima de 2.5, que estaría en el rango de buena. Profesor, ¿qué proyectos hay para el futuro con este sistema de construcción? Bueno, proyectos hacia el futuro, pues uno puede decir desde la academia está el compromiso que se cumplió con el proceso de evaluación, de validación del sistema. Ya está en lo que los usuarios o los entes gubernamentales, las cajas de compensación, todos los que tienen que ver con el sector de la construcción, específicamente el de vivienda, puedan utilizarlo, apropiarse. Es difícil en nuestro medio, donde la casa de material es la casa que generalmente la gente recibe bien, pero la casa de material no quiere decir de que esa sea la mejor casa, la más estable, la más resistente, la de mejor comportamiento sísmico. En arquitectura hay un concepto de construir adaptándose al entorno. ¿De qué manera este sistema de construcción se adapta a diversos entornos? Se adapta, digamos, 100% al medio rural. Al medio periurbano podemos decir que se puede hablar también de un 100%. En el caso de las urbes, pues ya empiezan a haber restricciones, porque el sistema de muros tendinosos como sistema estructural, pues hay experiencias de edificaciones de 1 y de 2 pisos. Si estamos hablando de 3, 4 pisos o edificaciones ya en altura, pues tiene una problemática de restricción por las mismas características del sistema, por los mismos materiales que se utilizan. Y si hacemos una comparación con la madera, sí, con las edificaciones en madera, pues difícilmente vamos a encontrar edificaciones en madera de 12 o de 20 pisos. Es decir, entonces hay que mirarlo desde esa óptica, que no podemos compararlo con el acero o con el concreto, porque son otro tipo de materiales con otras condiciones. Obras para piano de Álvaro Ramírez Sierra. Autores: Tulio Efraín Rosero, Berta Lucía Tello, Héctor González, Orfa Cruz. La selección de obras para piano contenida en este cuaderno puede agruparse en 2 grandes bloques. Por un lado, los nocturnos sentimentales y, por otro lado, 4 grandes composiciones de compleja factura: las estaciones, miniaturas y preludio y fuga. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias.
Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Introducción al análisis funcional. Autor, Guillermo Restrepo Sierra. En este texto se tratan los temas clásicos del análisis funcional utilizado en diversos campos de la ciencia y la tecnología. Este texto está pensado para estudiantes avanzados de los programas de pregrado de física y matemáticas o que inician estudios de posgrado. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesor, ¿qué tienen en común y cuáles son las diferencias entre proyectos de vivienda en conjunto e individual? Habían proyectos de vivienda en conjunto donde se utilizó el metal en unos y madera en otros. En el caso de la vivienda individual se utilizó madera. No hay unas diferencias sustanciales. De pronto en el caso de la madera, entre los marcos que se conforman hay mayor distancia, mientras en los metálicos es menor la distancia, porque allí se trabajaron con perfiles metálicos en L que son tradicionalmente utilizados para construir ventanería, ese tipo de elementos, mas no tienen la característica estructural. La característica estructural la adquieren cuando se conforma todo el muro, es decir, cuando se hace el ensamble tanto de los parales metálicos horizontales con los verticales y se conforma el marco, y a su vez se coloca lo que se denomina el muro tendinoso, el pique, el alambre de púa y el mortero de recubrimiento, que le dan el comportamiento monolítico al sistema. Porque si vamos a tener los parales metálicos solos, sería algo muy endeble. Profesor, ¿cuáles son los orígenes y las bases de este concepto de construcción? Una señora tenía su muro en una vivienda rural, que los perros, las gallinas, a pesar de que tenía el cerramiento en alambre de púa y madera, pues los animales penetraban. Entonces, de una manera no tan casual, pues ella quería resolver la situación. Entonces, Álvaro Tomás y Pedro Sopelano le plantean, no, ¿por qué no? Tenemos el alambre de púa, colguémosle el pique, el costal pues de cabuya y champiemos. Entonces, ese es el origen primario. Se necesitaba darle una solución que no fuera costosa, entonces se hizo eso. Al paso de los días, pues eso había adquirido una dureza tal que los llevó a pensar, no, ahora se utilizó como para un cerramiento, ¿por qué no pensamos como un sistema para vivienda? Entonces ahí se da, como dice, la primera aproximación a lo que fue el sistema. Que puede decir uno que fue casualidad, fue una necesidad sentida y fue de cierta manera
el ingenio de ambos en haber propuesto una solución que fuera económica y posteriormente proyectarla a lo que fue el Club Piedra Linda, que fue, como dice, el primer proyecto y en el cual nosotros los profesores, y me incluyo ahí, creímos en el sistema y era el reto de los profesores Tomás y Sopelano demostrar de que eso podía tener un buen resultado. Es más, en el libro se recoge una reseña en El Tiempo y ahí se muestra cómo fue un tanto la empiria y ingenio que fueron que este sistema se utilizara y tuviera una vigencia en el tiempo y se fuera, como dice, avanzando en sus mismas características, ¿no? Aunque los principios fundamentales se hayan mantenido. En el libro mencionan los proyectos de Buenaventura, La Samaria, La Paz y Los Laureles. ¿Cuáles son las diferencias en cuanto a los aspectos geográficos y ambientales? La primera constante es que todos estos conjuntos habitacionales fueron construidos en municipios cafeteros. Sí, esa es una constante y hay una identidad además porque ¿quién los auspicia? El Comité Departamental de Cafeteros del Valle. Hay variaciones porque, por ejemplo, Samaria es en el municipio de Caicedonia, el marco con el cual se arma el muro tendinoso es en madera. En el caso de la urbanización Buenaventura y Laureles se utiliza el perfil metálico y en el caso de La Paz se utiliza también el marco en madera, que es en el municipio de Trujillo. Entonces, si nos vamos, está Caicedonia, Trujillo, La Victoria y el otro es Bolívar. Profesor, ¿por qué es importante este tipo de proyectos para nuestra sociedad? Si recogemos el término de la tecnocultura, tenemos que hablar del lugar y el lugar está ligado a una cultura, a unas características, a un medio geográfico. Se habla de que de pronto en la parte rural hay una excelente respuesta, en la parte periurbana también, en la parte urbana hay restricciones, pero van más ligadas a lo que es la densidad de construcción. En el medio urbano el costo de la tierra hace que tengamos que estar pensando en altura. Entonces aquí el sistema empieza a tener restricciones. Pero en poblaciones, no la gran urbe, tiene un excelente comportamiento y sobre todo una excelente aceptación. ¿Cuáles son las principales conclusiones que ha dejado este proyecto? Tienen que ver con el concepto del lugar. Aunque no se enfocó la investigación hacia la arquitectura sostenible, hacia la construcción sostenible, este es un sistema que puede ser utilizado dentro del concepto de construcción sostenible. Que hay que avanzar en la parte del uso racional de energía, que hay que avanzar en el uso también del agua, pero en la parte de los materiales se puede decir que se ha llegado a un porcentaje bastante significativo de lo que se incluye la construcción sostenible. Además, porque si miramos el reciclaje de materiales, se puede utilizar reciclaje de materiales. El hecho del concepto de lugar, de cultura, de beneficio social, porque la reducción de costos en un proyecto de estos, dependiendo del número de unidades que se construyan, puede estar en el orden del 25 o el 30%, de poder construir edificaciones a las cuales se le vincule el acabado es fundamental. Generalmente la vivienda de interés social en nuestro medio, la vivienda prioritaria que denomina el gobierno, son viviendas que no están acabadas y muchas de ellas hay cuestionamientos en cuanto a la durabilidad de sus materiales porque son viviendas no terminadas. Lo que se está haciendo es trasladándole el costo al usuario. Puede ser que a estas viviendas de interés social, las viviendas de interés prioritario, se les disminuya los costos, pero es en sacrificio de la calidad y del confort, lo cual es bastante discutible. Una infancia mejorada,
Autor Carlos Patiño Millán. Estas páginas hablan de la poesía como absoluto y como nada, de la herida profunda, del paso del tiempo, de la pérdida de todo referente y soporte, del momento en que la nodriza Euriclea reconoce a Ulises por la cicatriz del muslo, que es la de todos. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Para otoños más apropiados. Autor Alfonso Rubio. Para otoños más apropiados reúne poemas que conjugan un atractivo motivo: el abandono de la bitácora de extranjería, cuya renuncia se consuma con la aparición en nuestro país de los resultados de una inicial escritura y la maestra de los caminos diversos que han abierto la ininterrumpida práctica de una poesía sujeta al lacónico azar de la vida cotidiana. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Luis Humberto Casas es un arquitecto egresado de la Universidad del Valle, con estudios de posgrado en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja de Madrid y con una maestría en Administración de Empresas de aquí de la Universidad del Valle. El interés por la arquitectura arranca desde mi época de bachillerato. Entonces tomo la opción de arquitectura porque tenía una aproximación o una cierta sensibilidad hacia lo que es el arte, la construcción de espacio. Entonces eso es lo que fundamentalmente me motiva. Es más, yo inicio a estudiar arquitectura y a su vez inicio a estudiar artes plásticas. Ese acercamiento tanto por el lado artístico como por el lado de la arquitectura, si miramos desde la parte de la creación y de la tecnología, pues confluyen en ese momento. Yo tengo el título de arquitecto diseñador,
La Universidad del Valle, la Facultad de Arquitectura de ese entonces, trabajó para formar arquitectos diseñadores y arquitectos planificadores. Yo opté por la arquitecto diseñador y cuando yo estaba en cuarto año, aunque había empezado a trabajar desde segundo año en lo relacionado con la arquitectura, empecé como inspector de obra. Entonces eso me llevó al tema de la construcción de lleno y que fue lo que me obligó a dejar las artes plásticas, es decir, estudiar arquitectura, ejercer profesionalmente y estudiar artes plásticas definitivamente no se podía, el tiempo no lo daba. Yo me gradúo, creo una pequeña oficina y durante un año trabajo en diseño, pero retorno nuevamente a la construcción y de lleno he trabajado todo el tiempo en la construcción. Es más, cuando voy a España, al Instituto de Ciencias de la Construcción, voy a estudiar construcción y específicamente un tema que es patología de la construcción. La época de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, pues juegan un papel fundamental en la formación de cualquier arquitecto y de cualquier artista. Para mí la universidad ha sido mi proyecto de vida. Entonces me he movido en la docencia, en la investigación, en la extensión, he hecho proyección social y he trabajado en la gestión, o sea, en la administración. Y en el caso de arquitectura, yo fui decano encargado en la antigua Facultad de Arquitectura. Como jefe del Departamento de Tecnología de la Construcción, en la cual estoy adscrito actualmente, pues fui varios periodos jefe. En la dirección de la Escuela de Arquitectura fui durante 4 años. En mi último periodo pues, fue administrativo en la decanatura de la Facultad de Arte Integrada durante 2 periodos. He estado en la parte gremial, fui vicepresidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura y fui presidente y fundador de la Asociación Colombiana de Facultades de Artes, ACOFARTES.